Ok, muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a impartir esta charla, vamos a comentar sobre el tema de la fraternidad humana, hoy 4 de febrero, Día Internacional de la Fraternidad Humana, día en que se cierran las actividades del Día Internacional de este tema, motivado precisamente porque estas 2 semanas de actividades del 18 de enero a esta fecha se conmemora el 108 aniversario del natalicio del fundador de nuestra institución, la Red Cultural para la Fraternidad Humana. Y pues vamos a hablar de este tema, eh, un tema muy importante, la fraternidad humana, un análisis histórico filosófico. El 4 de febrero, desde hace exactamente 5 años, este es el quinto año, que la Organización de las Naciones Unidas determinó que se celebrara la fraternidad humana, precisamente un término que lleva como nombre nuestra institución, la Red Cultural para la Fraternidad Humana o Red GFU. ¿Cómo empezó esto? El término fraternidad proviene del latín fraternitas, que significa frater o hermano, e inus pertenencia. Así pues se define como el afecto o vínculo entre hermanos o hermandad. ¿Y por qué ponemos esta fotografía? Donde está el Papa y un imán musulmán. Imán es el equivalente a los obispos en la Iglesia Católica. Entre los musulmanes se les llama imanes. El principal antecedente que impulsó esta iniciativa radicó en el encuentro que sostuvo Su Santidad el Papa Francisco y el líder musulmán gran imán de Al-Hazar Hamad Al-Tayyib. Esto sucedió el día 4 de febrero del 2019 en Abu Dhabi, durante la visita apostólica del Santo Padre a los Emiratos Árabes Unidos. Como producto de esta reunión, se firmó un documento llamado Documento sobre la Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común, también conocido como Declaración de Abu Dhabi. En dicha resolución se resalta la importancia de la educación, la concienciación y el respeto a las distintas culturas y religiones, y señala la imperiosa necesidad de velar por las personas, promover la paz y poner fin a la violencia, al extremismo religioso, a las guerras y al terrorismo también. Con el fin de alcanzar los objetivos planteados en tan importante documento, se creó el Comité Supremo para la Fraternidad Humana, esto el día 20 de agosto del 2019, y está conformado por líderes cristianos, musulmanes y judíos de diversas disciplinas, como por ejemplo el Comité Supremo para la Fraternidad Humana. Este comité fue creado con la finalidad de generar un marco de cooperación y de acción para el cumplimiento de los objetivos planteados en el documento sobre la fraternidad humana, que exhorta la paz y la coexistencia en el mundo. Está conformado por líderes religiosos, académicos del ámbito educativo y líderes culturales de todo el mundo. También otra organización es la ACNUR. La ACNUR es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, cuyo objetivo fundamental es mejorar la acción cooperativa de las Naciones Unidas en las áreas de desarrollo, asistencia humanitaria y medio ambiente. Trabaja de manera mancomunada con las siguientes organizaciones de la ONU, con el Programa Mundial de Alimentos, el PMA, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, y la Organización Mundial de la Salud, entre otras. Y también otra organización que formó parte de esta área es la Suma Fraternidad. La Suma Fraternidad es una oficina técnica que tiene como principal finalidad brindar herramientas a las personas y organizaciones para potenciar su compromiso social en Latinoamérica, y apoya iniciativas y proyectos que tienen como objetivo impulsar la fraternidad. Asimismo, brinda apoyo al programa gratuito de voluntariado internacional Milonga. Son las siglas de 1000 organizaciones no gubernamentales en acción. Y nuestra institución, la Red Cultural para la Fraternidad Humana, Red GFU, también forma parte de este comité.
La Red GFU, como sabemos, es una organización no gubernamental de carácter internacional para promover conciencia, salud y el desarrollo humano a través de una educación integral, la comunicación y el intercambio entre los individuos, los grupos, las asociaciones, las sociedades humanitarias, filosóficas, culturales, técnicas, artísticas y espirituales. Esta definición es la que está ahí registrada en la ONU. Pero, ¿qué es la fraternidad humana? Que aquí, por cierto, está mal escrito, fraternidad, le falta una D. ¿Qué es la fraternidad humana? Pues se define como el afecto o vínculo entre hermanos o hermandad. Generalmente se entiende esto, hermanos de sangre, pero pues, como sabemos, cuando hay dos amigos, cuando esa amistad es muy profundo entre una amistad entre dos personas, hombre y mujer, o dos mujeres o dos hombres, pues uno mismo hasta se llama hermano, aunque no sea hermano de sangre. Entonces, esa es la fraternidad, el vínculo, lo que une a dos hermanos o a varios. ¿Cómo se conforma la fraternidad humana? Con la tolerancia, la tradición pluralista, el respeto mutuo y la diversidad de religiones y creencias. Esto es lo que promueve la fraternidad humana. ¿Cuál es un ejemplo de fraternidad? La fraternidad es un valor que no se resume solo a un grupo de personas, sino es un valor universal y transversal que comprende a todos los seres humanos de considerarnos todos hermanos. De esta manera, el valor de la fraternidad nos lleva a ser solidarios, respetuosos y empáticos unos con otros en el mundo. ¿Cuál es el objetivo de la fraternidad humana? Servir y ayudar a los demás, por ejemplo, ayudando a cruzar la calle a un adulto mayor, brindar apoyo a personas en situación vulnerable o cualquier otra acción que impacte de manera positiva en el prójimo. Ahora, ¿qué dice el doctor de la Ferrier, el doctor C. Reinaudo de la Ferrier, acerca de la fraternidad universal? En los grandes mensajes, el doctor de la Ferrier, el doctor C. Reinaudo de la Ferrier dice, en todas las edades ha existido una gran fraternidad universal. En cada una de las grandes civilizaciones, mayas, incas, druidas, esenios, etcétera, ha habido un cuerpo organizador consistente en los altos dignatarios de esta institución y ha tenido en su poder la guía de la humanidad. Esta es la forma en que define el doctor de la Ferrier la gran fraternidad universal. Pero, ¿qué no estábamos hablando de fraternidad humana? Entonces, ¿es fraternidad humana o fraternidad universal? Esto no tiene conflicto, aquí lo aclaramos. Conceptualmente estamos hablando de lo mismo, porque al hablar de humana nos referimos a lo universal, y lo universal es una categoría que comprende lo humano. Así es que prácticamente son equivalentes. Si hablamos de fraternidad humana o de fraternidad universal, pues prácticamente estamos hablando de lo mismo. Ahora bien, desde el ángulo religioso, históricamente, la fraternidad humana implica el amor, el amaos y el amor y el respeto de unos con otros seres humanos. Y bueno, esto está consignado en libros sagrados. Por ejemplo, en el hinduismo, en uno de sus libros sagrados dice, todo lo que debes hacer lo encontrarás en esto, no hacer nada a los demás que a ti te pueda perjudicar. En el budismo se habla de no ofender a los demás como no querría ser ofendido. Esto está consignado en el libro Udana Varga en su capítulo 5, versículo 18. El taoísmo dice, los éxitos de tu vecino y sus pérdidas serán para ti como si fueran tuyos. Esto está consignado en este libro sagrado, el Tai Shan Kan Jing Ping. El confucianismo dice, ¿hay una regla que uno debe seguir toda la vida? Sí, la regla de la bondad gentil. Lo que no deseamos que nos hagan, no lo haremos, no lo hacemos a otros. Esto dice el libro Analectas en su capítulo 15, versículo 23. El judaísmo dice, lo que no deseas para ti mismo, no le desearás a tu vecino. Esta es toda la ley, el resto es solo comentario. Así lo dice el Sabbat del Talmud en su versículo 31. El cristianismo, por ejemplo, dice, en todo haz a los demás lo que quisieras que te hagan a ti, porque esto resume la ley y los profetas. Así lo dice Mateo en capítulo 7, versículo 12. El islamismo dice, ninguno de ustedes será verdadero creyente a menos que deseen para su hermano lo mismo que desean para sí mismo. Así lo dice el Sunat
Como vemos, todas las religiones hablan de fraternidad humana, dicho de una o de otra manera. Esto es respeto y amor hacia los demás. Esto es en la religión. En la gran fraternidad universal, cuando entra la era de Acuario, que todos decimos que es en 1948, fíjense que cuando entra la era de Acuario, todos decimos que es en el 48, pero hay un detalle. A ver, aquí regreso un poquito porque se me atoró la presentación. Todos decimos que la era de Acuario entró en 1948. Sin embargo, el doctor C. Reynaud de la Ferrier nos dice que las eras astrológicas que duran 2000 años, en realidad entran mucho tiempo atrás o se empieza a vislumbrar, como ahorita estamos en la era de Acuario y ya hay rasgos de que dentro de 2000 años que entre la era de Capricornio, la vida va a ser diferente. Entonces, la era de Acuario, si bien desde el ángulo astronómico entra el 21 de marzo de 1948, desde el ángulo sociológico, histórico y sobre todo en sus efectos, empieza, fíjense bien, el maestre de la Ferrier dice en uno de sus propósitos psicológicos que la era de Acuario se considera que entró con el humanismo. ¿Y cuándo entró el humanismo? Pues en 1466, con Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam fue un pensador de la Edad Media y se le considera el padre del humanismo. Y cosa curiosa, fíjense que Erasmo de Rotterdam era una persona muy humilde, que era tan pobre que unos sacerdotes, por ayudarlo, lo llevaron al Vaticano. Y Erasmo de Rotterdam era un estudiante de un seminario, pero resulta que él no terminó los estudios de sacerdocio y siendo aún protegido del Papa, él emitió las teorías que contradecían la Biblia, porque la Biblia, hasta en ese entonces, pues la única ley era la Biblia, y el que la contradijera, pues a la hoguera. Y Erasmo de Rotterdam tuvo la valentía de contradecir a la iglesia y a partir de sus ideas nace el humanismo. ¿En qué consisten las ideas del humanismo? Muy sencillo. La Biblia dice que Dios es todo y que Dios es el que manda y que lo que dice la Biblia es lo que hay que hacer y lo que dice la Biblia hay que comer y lo que dice la Biblia hay que no comer y hay que hacer el amor cuando dice la Biblia, hay que casarse con quien. Y entonces Erasmo de Rotterdam, ¿qué dijo? No, no, a ver, esperen un tantito, ¿cómo que nomás la Biblia? Y los seres humanos no tenemos derecho a pensar por sí mismos. Y si no, y si yo no quiero vivir como dice la Biblia, entonces Erasmo de Rotterdam dice, no, el ser humano tiene derecho a vivir como él quiera, a tener la libertad. Entonces fue el primero que exigió a la iglesia libertad de pensamiento. ¿Y qué creen? A Erasmo de Rotterdam no lo quemaron. Entonces Erasmo de Rotterdam, por ahí dice alguien, un historiador, que fue el que le puso el cascabel al gato, viviendo, o sea, viviendo con el gato, le puso el cascabel. ¿Por qué? Porque él vivía en el Vaticano y fue el que contradijo a la iglesia y nace con sus ideas el humanismo. O sea, ¿qué es el humanismo? El humanismo es la filosofía que consiste en que el ser humano tiene la libertad, cada ser humano tiene la libertad de vivir como quiera. No tiene, si es musulmán, no tiene por qué hacerle caso al Corán. Si es católico, no tiene por qué obligadamente hacerle caso a la Biblia. Si es hindú, no tiene por qué hacerle caso al Bhagavad Gita y a los Vedas. Entonces, eso es el humanismo. Y con el inicio del humanismo, dice el maestro Laferrier, inició la era de Acuario.
Claro, en ese tiempo muy incipiente, pero vamos a hacer aquí un pequeño repaso de personas que de 1466 para acá, es decir, de hace 1500 años aproximadamente para acá, empezaron ya a sembrar la era de Acuario. Después de Erasmo de Rotterdam, viene, por ejemplo, Emanuel Swedenborg, que en 1700 se le considera el científico de la conciencia y de la mente. Emanuel Swedenborg, poco conocido, por cierto, porque cuando hablamos de la mente, de la psicología, pues todo el mundo cita a Freud, pero nadie se acuerda de Emanuel Swedenborg. Y este señor, diríamos que 300 años antes de Freud, ya empezó a hablar de la conciencia y de la mente, desde el ángulo científico. Luego viene la Revolución Francesa en 1779. Esto ya fue el humanismo llevado a la política, porque la Revolución Francesa propugnó la libertad, la igualdad y la fraternidad. Aquí nos vamos a centrar. Fraternidad, aparece la palabra fraternidad de manera muy importante en la historia. Eh, Esto es muy interesante. Entonces, surge la Revolución Francesa, derrocan a la monarquía, pues hasta les cortan la cabeza y todo eso, y surge la democracia desde el ángulo político. O sea, termina la teocracia y termina la monarquía y empieza la democracia, que vivimos todavía hasta el momento en la mayor parte de los países del mundo, aunque de una manera un poquito, todos sabemos, tergiversada, pero al menos pues se intenta que sea democracia. ¿Quién fue el que habló? ¿A quién se le ocurrió eso de libertad, igualdad y fraternidad? Pues nada menos que a Maximiliano Robespierre. Maximilien Robespierre. Él fue el autor, él fue uno de los padres de la Revolución Francesa y él fue el que se le ocurrió por primera vez. Él era legislador francés en el Parlamento y él propuso una vez que esas palabras, libertad, igualdad y fraternidad, se inscribieran en las paredes del Congreso. ¿Y qué creen? No quisieron, no aceptaron su idea, pero con el transcurso de los años, pues ahora hasta en la Constitución francesa, esos conceptos de libertad, igualdad y fraternidad están inscritos en la Constitución francesa, pero en su momento, pues a Robespierre no le aceptaron esa propuesta, aunque en las calles, ¿de dónde sacó Robespierre esas ideas? De las calles. Cuando la turba francesa, los pobres, liberaron a los encarcelados y fueron y sacaron al rey y a la reina y les cortaron la cabeza, los gritos que los unieron fueron esos: libertad, igualdad, fraternidad. Entonces, esto es muy importante. En ese tiempo, pues, con la Revolución Francesa, nace la Revolución Industrial y nace el mundo contemporáneo. Es el evento más importante de los últimos siglos, la Revolución Francesa, porque sus cambios son los que hacen que todavía vivamos en ese ambiente que se creó ahí. Desde el ángulo del Aquarius, luego en 1858, pues podemos citar una serie de personajes con ideas acuarianas, aunque era de Piscis. Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica. Rabindranath Tagore, escritor, quien dijo: desperté y vi que la vida era servicio. Servicio es parte inherente de la fraternidad. Ramakrishna, escritor y divulgador del hinduismo, es un universalista. Swami Vivekananda, escritor y promotor de una religión universal. Universal, aquí otra vez viene la palabra universal. Alejandro Sainz-Yves Alveidre, esoterista, escritor del Arqueómetro, teósofo también. El doctor Gerard Encaus Papus, martinista, masón, Rosacruz. La fraternidad Rosacruz, también los Rosacruces anteponen la palabra fraternidad a su nombre. Mohandas Karamchand Gandhi, promotor de la IMSA, la no violencia. La no violencia es la esencia de la fraternidad. George Ivanovich Gurdjieff, creador del Cuarto Camino, un sendero iniciático también. Aurobindo, escritor, político, yogi, el fundador, se dice, del yoga moderno. Sun Wukong Kum, maestro zen chino, iniciador del Museo Maestre. Carl Gustav Jung, psicólogo, fundador de la psicología analítica, seguidor de la astrología y del esoterismo.
y él trasladó la astrología y el esoterismo a los conceptos psicológicos y viceversa. Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis. Ramahana Maharishi, gurú de los Upanishads. Alice Bailey, esoterista de la nueva era, que tiene decenas de libros, todos muy importantes. Gibran Jalil Gibran, poeta místico libanés, donde en sus poesías pues estaban impreso todo lo que es la filosofía iniciática de la Gran Fraternidad Universal, heredera de la Gran Fraternidad Blanca. Swami Shivananda, Yogi Vedanta. Alexis Carrel, ganador del premio Nobel en 1934, cuyos descubrimientos dieron pie después a que se pudieran hacer trasplantes. Este señor fue un médico muy famoso, austriaco, se desarrolló en Francia y con la Segunda Guerra se tuvo que ir a Estados Unidos. Cuando regresa, se acaba la guerra, regresa a Francia y crea un instituto, pero luego, cosa curiosa, los científicos que lo alababan le empezaron a dar la espalda. ¿Por qué? Porque él creía en la parapsicología, empezó a investigar desde el ángulo científico los hechos paranormales y entonces consideraron que estaba loco y le dieron la espalda. El maestro de la Ferrier recomienda mucho su libro, La incógnita del hombre, y yo también se lo recomiendo, es excelente, muy actual, aunque se escribió hace casi 100 años. Albert Einstein, quien, quien es famoso por la teoría de la relatividad, aunque esa teoría de la relatividad ya ahorita hay gente que la está eh, contradiciendo, la está negando. Roberto Assagioli, fundador de la psicología transpersonal y la psicosíntesis. Jiddu Krishnamurti, hindú, teósofo, él habla de la revolución y de la libertad. Él dice que no se necesitan gurús, no necesitas gurús, tú solo, tú solito. Los gurús para Krishnamurti son un estorbo. Y luego viene en 1893 el Congreso Mundial de las Religiones en Chicago, y con él llega Vivekananda. Luego Aldous Huxley, escritor y místico, también divulgador de las ideas acuarianas. Wilhelm Reich, austriaco, quien le da un paso más en todo lo que es la teoría psicológica, llevándolo a la psicología corporal. De alguna manera diríamos que Reich es como el que lleva el yoga a la psicología. Erich Fromm, alemán, psicólogo humanista. Luego, en 1900 también consideraríamos aquí al doctor José Manuel Estrada, cofundador de la Red GFU, todos sabemos su historia y su importancia. Carl Rogers, norteamericano, psicólogo humanista también. Mircea Eliade Rumano, historiador de religiones y yoga, es decir, Mircea Eliade, toda la historia de la India desde el ángulo religioso iniciático, él lo analiza desde un ángulo filosófico. Abraham Maslow, psicólogo de las necesidades, quien habla de las experiencias cumbre y del orgasmo, hasta fue apresado porque sus ideas se consideraban dañinas porque hablaba mucho de sexo. Swami Muktananda, hindú, fundador del Siddha Yoga, gran difusor del yoga en América. Alan Watts, filósofo y escritor y locutor orientalista. El doctor C. Renaud de la Ferrier, fundador de la Red GFU y de la SOA, francés. David Bohm, físico cuántico, es el padre de la física cuántica. Krishnamar y Belur Krishnamasar Sundaraja Iyengar. Pues todos sabemos, él era pues el hombre de chicle, ¿verdad? Uno de los yogis, de los gurús yogis del Hatha Yoga, tremendamente, del mejor expositor. Sin embargo, curiosamente, Iyengar, aunque él enseñaba posturas muy complicadas, él decía, la postura más difícil de yoga, ¿saben cuál decía Iyengar que era la postura más difícil de hacer en el yoga? ¿Alguien sabe? Él decía que la postura más difícil del yoga era Savasana. O sea, donde nada más nos acostamos. Dice, porque esa postura físicamente, pues no tiene trabajo para hacerse, pero el problema ahí es la mente, controlar la mente. Entonces él decía, la postura más difícil es Savasana en el yoga. Las demás como quiera. Eso decía él. Y luego, Chogyam
Trungpa, difusor del budismo tibetano. En 1948 inicia la era de Acuario. En 1948 se crean las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es el concepto de la fraternidad, pero llevada a la política. Eso es muy importante. Y es la idea que difunde mucho el maestro de la Ferrier de tener un gobierno mundial algún día. Luego el Yogi Bayan, fundador de la organización Holi y Kundalini Yoga. Prabhupada, fundador de los Hare Krishna. Indra Devi, una escritora de yoga de las que más, ella no era muy mística, pero ¿quién no leyó a Indra Devi en los 40, 50, 60? Sus libros estaban en todo el mundo. Ella era europea, no recuerdo si danesa o de Suiza, de un país por allá, pero él se desarrolló, ella vivió en Argentina y desde Argentina es donde hizo todos esos libros. Luego tenemos la primera conferencia por la unidad del hombre en Huastepec, Morelos, México, en 1976, organizada por el hermano mayor. Ahí está el maestro Díaz Porta, Yogi Bayan, etcétera, ¿no? Y yogis de otras organizaciones. El maestro Domingo Díaz Porta, fundador de Maíz, que era maestro de nuestra institución y después fundó otra línea. Rafael Estrada, también otro acuariano importante, difirió de nosotros y funda la línea solar del sur. José Michán, Carlos Michán, Cheya Michán, ex maestros de la GFU que también crean otra línea, pero son acuarianos importantes. Pedro Enciso también, que nació en nuestra institución, pero fundó la Augusta GFU. Swami Muktananda, fundador de Siddha Yoga, también una organización que también en América creció mucho. Deepak Chopra, escritor y difusor de la filosofía hindú, otro acuariano. Osho, difusor del yoga extravagante. Y hay organizaciones muy parecidas a nuestra institución que están en muchas partes del mundo, como PROUD. PROUD es una organización que promueve la economía solidaria como el cooperativismo. Tiene ashram en varios países y ellos viven en los ashram, producen y hacen yoga, meditación. Es una organización muy parecida a nuestra institución. Y bueno, tenemos muchísimas otras. Martín Peña, que difundía todo lo de los extraterrestres, todo el movimiento de constelaciones familiares, Alan Kardec y todo el movimiento espiritista, la programación neurolingüística, el método Silva de control mental, gran difusor de la meditación en los 60s, la escuela de los Isayas o maestros ascendidos, en fin, ha habido ya a partir de, sobre todo de los 80s, 90s, muchas organizaciones que se han venido multiplicando. Y bueno, en nuestra institución actualmente está regida por, por el sexto grado iniciático con los maestros Gustavo Toro, César Ortega, Constancio Gribaudo, Lucía Cordero, Armando Navarro. Entonces, así ha venido desarrollándose la era de Acuario cada vez más. Pero, ¿quién me faltó? De los Satarhat, recuerdo. ¿Quién me faltó? Ninguno. No, vean, están todos. Los sextos grados, ahí están, ¿no? Puse a César Ortega 2 veces. Gustavo Toro, aquí está. Ahí está. Bueno, pero vamos ahora a lo que es la fraternidad. De aquí, las siguientes láminas, lo que quiero ahí sobre todo es recalcar la importancia de la fraternidad, no nada más como institución iniciática, esotérica o yogi, sino en la vida diaria. La fraternidad, perdón, antes tengo que poner esta lámina, perdón. Después de la Revolución Francesa, se crea todo el sistema democrático. O sea, tenemos, pues que ya son 200, todo el siglo XIX y el siglo XX y lo que va ahorita ya del XXI. O sea, tenemos poco más de 200 años dominando el mundo, tanto en la economía como en la política,
las ideas de la democracia. La democracia se empezó a desarrollar todo el siglo XIX, pero a finales del siglo XIX surge el movimiento del comunismo y luego y el socialismo. Y a partir de 1900, después de la Primera Guerra Mundial, se fortalece el comunismo en Rusia y después en China, en Rusia con Lenin, con Stalin, y en China con Mao. Eh, y entonces se polariza el mundo entre los capitalistas y los comunistas. Esa polarización se recrudece después de la Segunda Guerra Mundial y, y entonces tenemos que todavía en la actualidad el mundo diríamos que está dividido entre capitalistas y comunistas, dividido en el ámbito político y económico. El capitalismo promueve la libertad, pero sacrifica la igualdad. O sea, en los países capitalistas hay mucha libertad, pero hay mucha desigualdad. ¿Por qué? Porque hay muchos millonarios, pero muchos miserables, muchos pobres. Ya está en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en todos esos países, y según hay noticias, ya está en Alemania, en Dinamarca, hay pobres que viven en la calle. Entonces el capitalismo defiende la libertad, pero sacrifica la igualdad. Y el comunismo, su bandera de lucha es la igualdad, lograr la igualdad, pero ahí se sacrifica la libertad. Y esa polarización ha estado a punto de causar guerras mundiales. Afortunadamente no se ha dado esa guerra mundial porque con las armas actuales, pues todos sabemos que sería fatal. Pero sigue la lucha entre comunismo y capitalismo. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Afortunadamente la era de Acuario nos trae la solución. La fraternidad es la solución. Entonces, hace 200 y pico de años, con la Revolución Francesa, nace el grito de lucha, libertad, igualdad y fraternidad. Y cosa curiosa, después de 200 años, lo que mantiene dividido al mundo es la libertad contra la igualdad. Pero ahí mismo, en esas tres palabras, viene la respuesta. Y ahorita la solución es la fraternidad. Y esa solución se empezó a poner en práctica con la creación de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas son un símbolo de fraternidad y las Naciones Unidas nos hacen ver que prevalece y va a prevalecer la fraternidad para lograr la igualdad y la libertad. Luego otra cosa que sucedió, esto hace que ya más de 20 años, la Unión Europea. Esta es otra prueba de que la fraternidad, la prevalencia de la fraternidad es lo que va a lograr la igualdad y la libertad. Entonces, la Unión Europea es otra vez el concepto fraternidad llevado a la política y a la economía internacional. Otro ejemplo es el Tratado de Libre Comercio México, Canadá, Estados Unidos. También el Tratado de Libre Comercio es un símbolo de fraternidad. Es la fraternidad llevada al comercio internacional. Otro ejemplo es el Tratado Asia-Pacífico. O sea, los tratados internacionales, cuando varios países se sientan a la mesa y hacen tratados, hacen a un lado todo, que las leyes, que lo de, no, a ver, somos amigos y vamos a ponernos de acuerdo y vamos a cooperar. Oye, pero que en mi constitución dice que los bancos no pueden hacer esto. Oye, que en mi constitución dice que los campesinos no pueden llevar trigo para allá. No, tratado. Vamos a arreglar todo y vamos a trabajar como amigos. Y se hacen los tratados. Los tratados económicos son la prevalencia de la fraternidad para lograr la igualdad y la libertad. Pero también hay muchos ámbitos donde ya se aplica el concepto de fraternidad. Una es la mediación jurídica. En México ya tiene, pues, ¿qué será? 10 años más o menos. En algunos estados de nuestra República Mexicana
eh, apenas están empezando, tienen 2, 3 años, pero cuando haya un problema entre particulares, prevalece la mediación jurídica. Yo vivo en el estado de Durango, México, y aquí la Constitución ya se reformó casi en todos los estados de la República Mexicana y en muchos países de Latinoamérica, las constituciones, los códigos penales, los códigos de procesos eh, jurídicos ya se reformaron, de tal manera que antes era, pues, oye, yo demando a fulano porque me debe 100,000 pesos y, y, y ¿cómo se llama? Y cada quien agarraba a su abogado, ganaba uno y lo metía a la cárcel al otro y duraban años. ¿Qué, ¿Qué se dieron cuenta los sistemas judiciales? Como ahora hay mucha gente, ya hay muchas demandas, entonces ya no pueden atender tanta demanda. Y dijeron, ¿cómo le hacemos? Esto va a colapsar. Entonces dijeron, pues vamos a ponernos de acuerdo. Entonces ahora, cuando hay una demanda de una persona contra otra, primero se recurre a la mediación jurídica. O sea, a ver, en el caso de México, los ministerios públicos citan a las dos partes. Pues, ¿usted de qué se queja? Pues yo me quejo de que mi vecino violó a mi hija y, oye, no, pero si tu hija fue la que invitó a mi hijo. Y, bueno, total, a ver, pónganse de acuerdo. Que se casen los susodichos o tú le pagas para que mantenga al niño o no sé qué. Pónganse de acuerdo y ya los dejan ahí solos un rato a que platiquen y la mayoría se pone de acuerdo. El 80% de las personas se ponen de acuerdo gracias a la mediación jurídica y ya no tienen que llegar a los juicios, que en algunos casos siguen siendo juicios tradicionales, en otros países ya se avanzó a los juicios orales, pero la mediación jurídica es el símbolo de la fraternidad llevado a la parte judicial. Y también la mediación jurídica ya se está aplicando en otros ámbitos. Entonces, esto es la fraternidad. Esto es la era de Acuarios. La era de Acuarios está entrando vía fraternidad en la economía, en la política, en el derecho judicial, económico, mercantil, etcétera. Entonces, se fijan hasta dónde es importante la era de Acuario, hasta dónde penetra y hasta dónde vamos avanzando, aunque parece que no, pero vamos avanzando. Esto es bien interesante. Ya por último les diré que, bueno, todos sabemos que el pasado 20 de enero entró Plutón en Acuario y que va a estar 20 años. Bueno, 19 años y cachito. Redondeamos en 20 años. Entonces, Plutón en Acuario en 1799 propició la Revolución Francesa. También terminó la Guerra Civil en Estados Unidos e inició la Revolución Industrial. Entonces, Plutón en Acuario determinará la prevalencia de la fraternidad para resolver la lucha de igualdad, socialismo contra libertad, capitalismo. Bueno, esa es la pregunta, ¿verdad? Vienen cambios muy tremendos. Si en 1799 1700, ya se me olvidó el año, perdón. En 1799 se dio la Revolución Francesa. Imagínense, ahora se dio la Revolución Industrial, tumbaron a las monarquías, bueno, casi todas, al menos la más importante en ese tiempo. Ahora, ¿qué va a pasar? La fraternidad es la que debe prevalecer. Bueno, pues, y así tenemos pues que esa es la importancia de hoy día de Internacional de la Fraternidad Humana. Bueno, esto intentó ser un análisis histórico-filosófico, aunque ya la filosofía nadie le da importancia, pero sin duda que la filosofía es muy importante. ¿Qué es la filosofía? O sea, basarnos en un concepto teórico para aplicarlo en la vida diaria. Y la fraternidad es un concepto que, como vemos, el maestre de la Ferrier no estaba tan equivocado. O sea, ya se está aplicando en muchos ámbitos. Y bueno, con esto termino. Es por eso que este año es la primera vez que el Consejo Mundial determinó que los festejos del natalicio de nuestro fundador, el doctor de la Ferrier, antes eran una semana nada más,
del 18 de enero, una semana. Pero ahora se determinó que empezaran el 18 de enero y terminaran el 4 de febrero. ¿Por qué el 4 de febrero? Es el Día Internacional de la Fraternidad Humana. Pues ya les di a conocer la historia de esto, la importancia, a sus órdenes, no sé qué les parezca, opiniones, preguntas, dudas, contradicciones, a sus órdenes. ¿Qué les parece? Saludos, José Cruz, hermano José Cruz. Sí. ¿Alguna aportación? ¿Qué piensan? ¿O ya se fueron? Aquí estamos, Otero. Mándeme. Aquí estamos. Hola, hermano José Cruz. Por cierto, te iba a hablar ahí por un asunto. Más tarde te hablo mañana. Claro que sí, ahí estoy en el grupo del ITD. Ah, eso es. Así me identificas como José Cruz. Sí, claro. Cuando Pues, ¿cómo ven? Así es que la solución es la amistad. Interesante plática, muchas gracias. Gracias, Lupita. Gracias, gracias. Sí, Pues pues bueno, desde principios del inicio del cristianismo con Jesús, el divino maestro Jesús, decía, amaos los unos a los otros, y eso es una fraternidad. claro, exactamente. Es más, esa frase, él decía el maestro de la Ferría y el maestro Estrada, que esa frase, amados los unos a los otros, ¿cómo decía él? Mm, pues es la idea más importante de la historia. Me parece que eso decía el maestro Estrada. Amaos los unos a los otros es la frase más importante. Aunque ya me acordé que decía el maestro Estrada. Decía, amaos los unos a los otros es la principal idea de la humanidad. Y el maestro Cristo es lo único que enseñó el maestro Cristo. Porque todo lo que dice la Biblia, esos son cosas de los apóstoles y de etcétera. Pero el Cristo, su única enseñanza fue amados los unos a los otros. Pero decía el maestro Estrada, es una gran enseñanza, pero no nos enseñó cómo hacerlo. O sea, nos Ah, dejó la frase, pero no nos dijo cómo hacerlo. Tan no nos dijo cómo hacerlo que la humanidad entendió, como decía Cantinflas, armaos los unos a los otros. Entonces decía el maestro Estrada, precisamente eso, en esta era de Acuario, lo que tenemos, la misión de esta era de Acuario es aprender a aplicar esa frase, porque Cristo la dijo hace 2000 años, pero no la entendimos y nos explicó cómo. Entonces, la misión de la Gran Fraternidad Universal, de la Red GFU y de la SOA en esta era es esa, cómo amamos los unos a los otros, cómo nos vamos a amar. Ya sabemos que eso hay que hacer, Cuando, pero ¿cómo cuando, enten- hacerlo? Y cuando entendamos que somos uno, somos exacto, una partícula divina, somos una única energía. Cuando lo entendamos, pues no nos va a costar mucho trabajo. O así les va es. a costar pues a los que vienen. Ahí viene desde mi punto de vista, ahí viene, no sé ustedes qué piensen, ahí está la gran misión del yoga y la meditación. Ahora Ajá. ya dentro de nuestra institución hay una corriente de pensamiento que dice que, que no necesitamos el yoga, que los seres humanos puede que no necesiten el yoga, que, que no es necesario el yoga. Yo lo dudo. ¿Por qué? Porque el yoga nos ayuda a quitarnos todas esas telarañas mentales que precisamente nos impiden amarnos. Y así tenemos parejas que se casan en nombre del amor y al año se andan divorciando, peleando y hasta matando. ¿Por qué? Porque no limpiamos nuestro ser interno, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu. Y el yoga es para eso, para limpiarnos internamente y poder hacer a un lado los obstáculos para amarnos unos a otros. Y es por lo que dices que sucede porque no aprendernos a aceptarnos tal como somos, pues todos somos uno y a la vez diferentes. Entonces debemos aplicar la gran virtud de la tolerancia para aplicar la aceptación. Así es.
Ayer el compañero, el profesor Eduardo Díaz Gata, de aquí de Durango, impartió una charla muy interesante. Por ahí vamos a pasar la grabación, donde precisamente él hablaba de eso, ¿verdad? De cómo una pareja puede pasar de ser una pareja inconsciente a ser consciente su pareja. O sea, cuando nos enamoramos de alguien, pues no nos enamoramos de la persona, nos enamoramos de lo que pensamos que es esa persona. Entonces necesitamos hacer consciente el amor para aceptar a los demás, no como creemos que son, sino como son, Qué ni bueno. como queremos que sean. Muy ilustrativa tu plática, me gustó. Gracias, hermano. Pues Bien. así concluimos. Es domingo, hay que irnos al cine, a la plaza, a bailar o a ver qué. A comer cacahuates, aunque sea. Entonces, gracias, yo les agradezco su presencia y pues si no hay más, alguna otra aportación o algo, o preguntas o... Vámonos al Parque Guadiana. Ah, vámonos al Parque Guadiana, claro, Muy subirnos bonito, muy bonito. a subirnos al trenecito. No sé si todavía existe el Parque Zaguatoba. También existe. Ah, ese está más grande. Ahí está el zoológico. Sí, vámonos a correr. Muchas gracias. O si no, nos vamos allá en Puebla. ¿A dónde nos vamos a Puebla? Allá al African. African Safari a 20 kilómetros de aquí de Puebla capital. A ver a Benito. A ver a Benito, la jirafa que ya tiene familia aquí. Ya tiene novia, ¿vean? Sí, ya le consiguieron ahí para que se puedan reproducir sin No tenía estar en frío, cautiverio. no tenía frío, tenía calor. Bueno, nos vemos, Pax, hasta luego. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.